ey, espera un momento. Esta es la segunda parte de la entrevista de Quantum Society. La primera parte la tenéis en el link de la descripción. Venga, que os estoy dejando un tiempo. ¿Ya lo habéis visto? Venga, entonces, esta, la segunda parte seguro que os va a molar igual que la primera. Y como regalo a los que habéis estado siguiendo esta parte y a los que habéis visto la primera parte, al final tenéis un regalo sorpresa. Son tomas falsas que, digamos, le cogí de imprevisto a Manuel y la verdad es que es brutal. O sea, la guinda del pastel la ponemos al final del vídeo. Sin más rollo, procedamos con la tertulia. Los físicos calculan, postulan, no sé qué, encuentran principios, patrones y le dicen a los ingenieros, por ahí. Y entonces los ingenieros van y lo hacen realidad. Entonces yo creo que es ese juego, esa danza de ese matrimonio, yo creo, perfecto, ¿no? En el sentido de tal, el que le da sentido a que la tecnología lo tenga y que la ciencia lo tenga, porque solas yo creo que no tienen sentido. Y con eso yo la verdad quería hablar de todo el tema del futuro tecnológico, ¿no? De un poco cómo toda esta, sobre todo, ¿no? A través bueno, pues de esta pandemia está claro que lo que decías antes, ¿no? Que es algo que es cambiante total, que va a cambiar ya no digo los patrones, es que cambia todo. De hecho, en la UMA ponían algo así como un anuncio de estábamos buscando soluciones y nos cambiaron los problemas o algo así, Sí, ¿no? sí. Me gustó la frase, tiene toda la razón. Pues cómo el hecho de cómo va a afectar esto a la tecnología, tanto actual como futura, ¿no? Y yo, por ejemplo, a ver tu visión empresarial, bueno, de emprendimiento y tal, a ver cuál me das. Yo te la doy la mía más tecnológica, pero vamos a buscar un congeniamiento Sí, de Amazon. Quiero decir, ¿cómo? Porque tú, lo de siempre, nos vamos a 20 años antes. sí. Te querías comprar un libro, por ejemplo, que fue con lo que empezó Amazon. Mm. Ibas a la biblioteca del pueblo, no la había, te cagabas en todo, pero bueno, decías, vale, bueno, pues me compro otro libro o yo qué sé, o voy a otra, me voy a otro pueblo, se lo pido a un colega, te buscabas la vida si Sí, realmente te sí. interesaba mucho y la conseguías. Ahí está lo que hablábamos de que antes las cosas no eran, ya no hay que irse a 1000 años antes, o sea, Mm. es en proporción, no te estaba siguiendo un tigre de Bengala, pero se entiende que no estaba todo a un clic. Sí. En cambio, hoy en día tú quieres un libro y ya no es que, vaya, es que, por ejemplo, en Madrid lo tienes en horas, ya no es que lo tengas al día siguiente y a un Sí. clic, es que en Madrid tienen servicio día en el propio día y te lo llevan al portal de casa. O sea, Mm. y voy a más. Ahora están haciendo ya los drones, que es a lo que quiero llegar. Por ejemplo, Macho. ¿no? Están desarrollando drones que, por cierto, mola mucho porque tenemos algún artículo en la web sobre de la nueva normalidad que hablamos un poco de esto también, Mm. del futuro tecnológico y sale lo de los drones y viene a ser uno con una super cámara, claro, porque está grabando todo, porque si Claro. no, tú quieres un dron, pides un libro de Amazon, tienes un dron, ya está. Pero no se roba, joder, no está bien. Entonces, primero te acercan como el para pagar, ¿no? Pagas Sí. con tarjeta y luego te dan el obsequio, tal, lo que es, bueno, el producto. Está bastante interesante, yo pienso. Sí. Y yo creo que esto es rompedor total. O sea, a cualquiera que le digas, vi una foto hace poco que decía, salía un cámara en un helicóptero grabando encima del agua, ¿no? Y Sí. decía, en 10 años hemos llegado a esto. Y salía un dron con una cámara de la leche. Y Sí. dice, esos han perdido su trabajo, tanto el piloto como el helicóptero en sí, como el cámara. Y Sí. la cámara, o sea, lo que podría valer a lo mejor $20.000, ahora vale, bueno, lo que es alquilar un dron, que a lo mejor le Sí. sale a Sí. $200. O sea, es una animalada y era impensable hace eso, nada de tiempo. Y hoy en día, y con recursos tecnológicos que ya se tenían, que no hubo que descubrir nada nuevo, lo que estamos diciendo antes, Mm. a alguien se le ocurrió decir, hostia, con esto que tenemos vamos a juntar una cosa que vuele con una cámara, vamos a darle autonomía ahora que las baterías han mejorado y vamos a hacer esto. Y yo creo que Totalmente. es El tema, un el cambio. tema de Amazon es bastante interesante porque es que hay una regla o así que he escuchado en el mundo de los negocios ahora mismo y es todo lo que pueda hacer Amazon dentro de 5 años, no lo hagas. Porque es que si ya lo va a hacer Amazon, no te va a Se va a comer. diferenciar tú. Es que tienes que diferenciarte. Amazon, ¿en qué no se puede diferenciar tanto? En el uno a uno, en el trato personalizado. Es verdad. Obviamente, por mucho que quiera Amazon, no va a poder llegar tanto al tema
este uno a uno, el que nosotros estamos teniendo de una conversación o una El face to mentoría, face. claro, un trato personalizado, 100%, de conocer a la persona detrás, nunca va a poder llegar a Amazon. Y el tema también, eso de esos negocios locales, de los pueblos, o sea, si de aquí a 5 años estás creando o quieres crear algo que Amazon va a hacer con drones o va a hacer con lo que sea, quizás ese no es tu campo. Y de hecho, hay una historia que lo vi en una mentoría de una que asistí, que creo que Amazon está incluso poniendo ahora o probando de que tú veas una cosa, ¿vale? Un producto y que directamente te llegue a casa. Y luego tú digamos, si lo quieres o no, lo devuelvas. O sea, fíjate hasta dónde está llegando Amazon o digamos, la expectativa que tiene. ¿Y quién te dice a ti a lo mejor que no lo puedes hacer de aquí a 5 años? Y con los drones, que eso es otra, es que los drones, y también, otra cosa también de esto del futuro tecnológico también, es la sostenibilidad y la eficiencia energética que puedes haber ahora mismo por los drones. Y otra cosa la cosa que venimos ahora del coche autónomo. O sea, ahora Por mismo ejemplo. los taxistas creen que el enemigo es Uber, pero el enemigo no es Uber, el enemigo es el coche autónomo. El Y Tesla, por ejemplo, quiere hacer exactamente, una gama de taxis autónomos, Elon Musk. exacto. Y es la cosa, es que hay que reinventarse, hay que adaptarse. Ahora mismo esta crisis va a tener que reinventarse, tanto el mercado como los negocios en sí se tienen que reinventar y lo que a lo mejor eran vistos los negocios digitales de aquí en vista a 10 años, se ha recortado ese periodo por esta crisis. Y ahora, el tema tecnológico es aún más importante a día de hoy porque ha cortado ese tiempo que estaba predispuesto antes del coronavirus. Y por el tema también de la eficiencia energética también, es por eso también el coche autónomo, esa tecnología, lo que hace un año quizás era innovador, es que hoy, a día de hoy, ya no es. Porque yo he cursado, estoy cursando una asignatura en eficiencia energética y habla un poco de eso. Es que lo que hace un año, los datos que se tenían de eficiencia energética, de energías renovables, es que están obsoletos. Porque cambia tanto el mundo tecnológico y lo estamos viendo con el tema de la telefonía móvil y de todo, es que de aquí a no sé, 5 meses, lo que ahora vemos ya estará obsoleto. Yo, por ejemplo, a ver si eso me lo puedes confirmar, no sé si lo habrás dado en esa asignatura, pero un profesor mío, lo estuvimos comentando estábamos hablando de placas fotovoltaicas, ¿no? De Sí, instalaciones en casa, de todo el sistema de microredes, que básicamente, para el que no lo sepa, pues consiste en, digamos, en vez de tener el típico sistema de previsión de demanda, tienes red eléctrica española, o bueno, la que sea de tu país, y tu casa, tu vecindario, y tú pides y te llega, hacer microredes, en vez de una gran red, o sea, por cada pues, conjunto de vecinos o incluso si es uno de estos complejos o lo que sea, pues un conjunto mayor, pero sí, entre ellos, pues a base de placas fotovoltaicas, de algún tipo de producción hidroeléctrica, lo que sea propia, pequeña, digamos sí. que tú puedes generar tu energía y compartirla con vecinos cuando te sobre y pedírsela a ellos cuando la necesites. Y solo en casos de que no te llegue, pues porque está nublado o porque te has decidido hacer una fiesta rachada en casa o lo que sea, pues decides tirar de la red grande. Y yo le pregunté al profesor, oiga, piensa que hoy en día, porque hay empresas, volviendo a Elon Musk, que por cierto ahora hablamos porque ya para despedirnos, que ahora es el lanzamiento, no sé cuándo se subirá esto, pero bueno, el de la Crew Dragon, pero digamos que tiene una empresa, Solar City, que es de sus Sí, primos, que viene a ser de que te instalan en casa pues eso, es una especie de renting, porque te las cambian, eso está guay, porque van mejorando. Porque, claro, hace 10 años a lo mejor el rendimiento era bajísimo, no, lo siguiente, y era sí, carísimo esa tecnología, como las baterías de lo que está pasando en los coches eléctricos sí, hace 5 años, ya no digo más. O sí, sea, yo he visto Smart Brabus que la autonomía es de 100 kilómetros. Hoy en día un Tesla está en 500 o así. O sea, sí. es una animalada. Entonces, yo le pregunté si salía realmente rentable la instalación en una casa o sea, ¿no? De lo que te va a costar para lo que vas a poder ahorrar. Y él me respondió rotundamente que hoy en día sí, desde ahora ya es rentable hacer, claro, hay que estudiar
claro, si vas a montarla en Noruega, que está nublado todo el día y es de noche, pues no. Pero si la vas a montar en la Costa del Sol, en Málaga, en Sevilla o Claro, tal, pues sí, por supuesto. Dice, sí, sí, sí. hoy en día es rentable. Y lo más chocante, me dijo, ¿sabéis en qué proporción, en qué porcentaje estamos aprovechando el rendimiento de la energía solar? Creo que me dijo, a lo mejor era un 4% o algo así, o sea, Sí, no era sí, ni el 20 ni nada, o sea, yo dije, pero madre mía, o sea, que hay mucho espacio para mejorar, ¿no? O sea, sí. eso es muy interesante. Y el tema de todo esto de las placas fotovoltaicas, es que, o sea, el tema del aprovechamiento de energía y demás, en la asignatura, de hecho, es que hay un montón de parámetros del sol y demás, y yo diciendo, ¿esto qué coño es? O sea, ¿qué me están explicando? Algo que no sabía y que nosotros pasábamos por alto, el tema de las estaciones, de eso, pero es que se estudia mucho. O sea, se estudia eso mucho en el tema de la energía renovable y claro, el tema del aprovechamiento de energía a largo plazo por eso es mejor instalar esas energías renovables y aprovechar esas energías renovables, porque a largo plazo sí que es verdad que se aprovecha mucho y es muy, muy rentable. El tema de las baterías, como has comentado, de Elon Musk, es que precisamente Sí, Elon Musk hizo lo que hemos comentado antes, lo que he comentado antes de la metáfora del chef y el cocinero. Elon Musk dijo, si las baterías están muy caras y cuestan, por ejemplo, 600 euros fabricarlas, eh, ¿cómo se fabrican o de qué se fabrican las baterías? De estas materias primas, ¿vale? ¿Cuánto cuesta esa materia prima? Obtenerla, 80 dólares, ¿no? 80 euros. Y hizo, venga, vamos a ver cuánto se puede rebajar ese precio. Y cogió los mismos ingredientes y rebajó el precio de las baterías para ahora englobar, pues eso, o sea, poner el coche eléctrico más asequible a más gente. Y eso es esa metáfora de innovación, de decir, voy a aplicar estos principios y esa base de cómo se obtiene esto para, si no existe o hay un problema, solucionarlo. claro. Y justo hablando de lo de avance humanitario de antes, para quien no lo sepa, las patentes de Tesla se hacen libres porque, claro, y esto puede chocar a uno, porque, bueno, por lo que estábamos hablando antes, él ahora mismo tiene su propio desarrollo, creo que era con Panasonic, si no recuerdo mal, que fabricaban las baterías o así, pero digamos que tienen las propias gigafactories, que le llaman, ¿no? Las gigafábricas. Sí, Son fábricas de baterías solo para eso. O sea, van a ser probablemente el mayor fabricante del mundo de baterías, porque dicen, el propio Elon Musk lo dijo, yo no sé qué está haciendo BMW, General Motors y tal, no va a haber baterías para todos los coches eléctricos. Entonces, o no confían en los coches eléctricos o no están teniendo previsión, pero no va a haber para todos. O sea, claro. si no, no hay para todos los coches que la producción actual. Hay que hacer fábricas. Entonces dijo, si no hay, las hago yo. Exacto. y tal. Y lo que quiero decir es que el tío, las patentes, porque claro, empezó por hacer, pero tiene un departamento de I+D+I ahora bestial, ¿no? O sea, son Claro. los que más están creciendo y probando de diferentes maneras. Ya estaban con las de electrolito sólido, tienen bastante futuro, están probándolas ahora mismo. Sí, Y el tío las hace libres las patentes. Y claro, claro, a uno le puede chocar, dice, pero este tío, ¿de qué va, no? O sea, sí. ¿qué leches? Y el tío lo dijo claramente, dijo, mira, mi finalidad es llegar aquí. Llámale Marte, llámale, bueno, llegar aquí. El dinero llega a mí porque necesito de dinero para construir todo lo que necesito para llegar ahí. Mm, Pero lo que necesito es no llegar solo, porque no puedo exacto. llegar ahí solo. Entonces, él favorece, digamos así, el progreso humanitario, pues abriendo esas, pues haciendo libres lo que ha descubierto para que otros puedan estar a la altura y mejorar todos, y no que haya un despunte al estilo Amazon y que el resto se vaya a tomar por saco, sino necesito ayuda. Exacto. Subiros a mi barco si queréis, y si no, a tomar por culo, pero el que quiere que se suba. Es que lo que estamos haciendo nosotros, al fin y al cabo, esta divulgación, lo que estamos aportando es para que otra gente también se nutra de estos valores, de este conocimiento y que podamos crecer entre todos. Vosotros como comunidad joven y nosotros en el tema del emprendimiento. Y es eso, o sea, el tema de, siempre lo digo, de un referente en el mundo del fitness, que es Power Explosive, dice que no existe la competencia, sino la competencia. Porque si nos imaginamos una tarta, o sea, a mí no me vale el hecho de que yo me quede una porción de la tarta, porque si yo hago una porción de la tarta y yo comparto esa tarta con otra gente, lo que vamos a hacer es dar de comer a más gente.
Y dar de comer a más gente es mejorar la sociedad en sí. Y es Más lo que... sueños, joder. Exactamente. Y ese tema de ambición también forma un poco de eso, de esas críticas de decir, de frenar a esa gente a conseguir algo que se ha propuesto, son egoístas ellos mismos. Es que son egoístas. Y el tema de aportar este conocimiento, aunque nosotros creamos que va a ser peor, y el tema de las patentes, que va a ser peor porque alguien nos va a copiar, pero es que es bueno Exacto. que nos copien. O sea, porque Claro. al fin y al cabo vamos a poder llegar a más gente. ¿Quién te dice a ti a lo mejor que si tú haces un vídeo ahora mismo, luego yo, el siguiente recomendado sea el mío? O sea, es que nos nutrimos todos de ello. Porque al final no te vas a comprar tú mismo, porque la gente, ¿no? Suele decirse, esto es la moraleja de siempre, de, nada, a ver, bajamos sueldos a estos para que los otros tal, pero al final, o sea, digamos, es que es un círculo Sí, total, o sea, exactamente. es algo que realmente parece tan básico, pero es el problema cuando se cae en el reduccionismo absoluto de lo parto en trozos, veo esto y me olvido del resto, ¿vale? Ya. En vez de ver una visión global de qué Sí. cojones quieres hacer realmente. Entonces, él lo tiene claro y dice, quiero llegar ahí, tú quieres llegar ahí, yo quiero llegar aquí. Entonces, dejarlo claro, yo pienso que es lo más importante. Y en relación a eso, así ya digamos, de poner la guinda en nuestro pastel de hoy, Exacto. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, pues hablar de esa idea, ¿no? De que tienes que confiar si realmente, digamos, crees en algo, confiar totalmente y que te dé igual lo que opinen de ti. Exacto. Es más, leí una frase, porque está claro, a todos nos habrá pasado, al menos a mí, y supongo que a ti también, de, joder, que sí, que una crítica, pues que pueden ser muy duras y pueden ir con muy mala fe. A veces no, ¿vale? Es verdad que muchas veces está en cómo la interpreta uno. Pero hay que realmente aprender, yo creo que es de lo más importante, a que no te afecten y todo lo contrario, que te animen a... No es que se lo vaya a demostrar, es que me lo voy a demostrar a mí que estaba en lo cierto. Digo, yo creo en esto y lo voy a hacer y me da igual. Y en eso escuché una frase que, aparte creo que era del Doctor Who, ¿no? Que era algo así como, me moló mucho. Decía, era algo así como, me da igual que me critiques a mí, ¿vale? No voy a cambiar mi opinión sobre mí, pero quizás yo sí que cambie mi opinión sobre ti, Exacto. ¿sabes? Y es muy buena. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Supongo que más o Sí. menos... O sea, ese tema, yo hace, no sé, hace 3 meses o así, me encontré de casualidad la filosofía estoica y es que me ha cambiado la percepción esta de la gestión emocional, sobre todo hay un pilar en la filosofía estoica que es la dicotomía de control. O sea, es básicamente lo que tú puedes controlar y lo que no. ¿Qué es lo que puedes controlar? Lo que tú puedes hacer y lo que tú sabes, lo que tú, esas creencias que tú tienes, tú las puedes controlar, pero no puedes controlar lo que otros piensan de ti, lo que otros van a hacer. Las condiciones externas nunca las vas a poder controlar. Y teniendo ahora el foco en la pandemia, o sea, tú podías controlar cómo invertías el tiempo en la cuarentena, pero no podías controlar cuánto tiempo ibas a estar tú en casa porque por la situación externa. Y es esa clave de gestión emocional. Y también por eso queremos aplicar también esa gestión emocional al emprendimiento. El neuroemprendimiento se basa un poco en eso, de que tu desarrollo empresarial y profesional se basa también y está limitado a tu desarrollo personal. Es imposible que Elon Musk hubiera crecido tanto y hubiera tenido esa ambición y crear SpaceX si personalmente no hubiera crecido como persona y con conocimiento. O sea, si tú no eres capaz de soportar un SpaceX a esta dimensión y tu capacidad de soportar empresas o gestiones emocionales o lo que sea, está aquí, come, si no. te come. Es que nunca vas a poder llegar a este ámbito. Y es eso lo que queremos promocionar, de que las quejas van a estar siempre ahí. Y siempre, hagas lo que hagas, te van a criticar. Así que hazlo. Y es más, y yo diría, precisamente, si te están criticando, es que estás en el camino correcto. Quiero decir, es lo típico, ¿no? De siempre te va a criticar alguien que está haciendo menos que tú, ¿no? Correcto. Pero nunca alguien que está más, porque no se va a preocupar de intentar tirarle los sueños a nadie, porque precisamente sabe cómo, ¿no? O sea,
quiere los suyos, lo primero de todo. En todo caso, ayuda, lo que decíamos antes, puede colaborar para que el otro pueda crecer, pero en ningún caso se va a preocupar de tirárselos a nadie, porque no va de eso realmente el crecimiento y los sueños internos. O sea, no pienso que sea el camino. En cambio, el confiar en uno, en llevarlo más arriba, y como decía Einstein, hablar del intelecto como la capacidad para adaptarse al cambio, que es lo que decías tú. Yo lo externo no lo puedo controlar directamente, pero sí puedo surfear esa ola de la forma que yo quiera. Ojo, esa es la diferencia. Entonces, unos pueden aprovechar la cuarentena para, yo qué sé, para subir fotos guays a Instagram, y otros pueden mandar 2 astronautas con la NASA al espacio en el día de hoy. Entonces, yo creo que sin duda es yo creo el mejor consejo para cerrar ya este genial vídeo, que espero que lo hayamos pasado todo guay. Yo me lo he pasado genial, la verdad. Si es que nos podríamos pasar aquí horas hablando, es que... Pero YouTube igual nos llama el Larry Page de Google y dice, mira, macho, 2 opciones. O os venís a mi piso aquí a montar una fiesta o recorté los vídeos que son muy largos. No tengo servidores para vosotros. Nada. Entonces, la idea es esa. Confiad, de verdad, si creéis en algo, no importa lo que opine, sobre todo, incluso puede ser tu círculo de amistad, pero si realmente confías en algo, crees y vas hacia él, vas a encontrar realmente a gente que esté, digamos, con la misma mentalidad, no la misma, pero parecida a la tuya, y vas a poder crear una manada de tigres y no de ovejas, ¿vale? Y yo creo que ese es el punto, confiar, creer y amar, tío, apasionadamente, hacerlo. Exacto. Nosotros al fin y al cabo nos hemos metido en aquí precisamente yo, por ejemplo, para conocer a más gente como tú. Si es que es eso, o sea, inevitablemente cuando entras en el campo de la divulgación científica o de cualquier ámbito que a ti te apasione, por ejemplo, vamos a poner de la escritura o lo que sea, cuando tú... O arte, yo que... Lo que sea. Si tú vas a eventos de arte o divulgas arte en tus redes sociales, inevitablemente vas a reunir a gente de ese mismo tema. ¿Y quién te dice a ti que a lo mejor algún seguidor que haya contado con tu cuenta no sea después tu amigo o cualquier persona que sea muy afín a ti y diga, es que yo quiero crecer con esta persona y vamos a crecer? Es que es inevitable claro. Que cuando tú entras en un sitio vayas a conocer más gente de ese ámbito. Es precisamente eso, aumentar esa tarta es lo que queremos hacer. Exactamente, y es eso. Y al final, y cuando lo haces algo natural, es que van a llegar a ti y no se van a encontrar a otra persona, te van a encontrar a ti. Claro. Y tú te vas a poder demostrar a ti como el líder o seguidor, porque tiene que haber de todo, lógicamente. Hay quien tiene que decir allí y hay quien tiene que vamos a tirar allí. Los dos son necesarios para que se dé eso. Pues tiene que haber de todo, pero siempre de forma con la esencia y llevarlo a cabo. Y ya está, y vas a encontrar a la gente que realmente te apoye, te impulse, pero el primero en tener que impulsar sin querer tienes que ser tú mismo. Entonces, yo creo que con este consejo podemos dejar ahí un boom. Exacto. O sea, para toda la gente. Para terminar, me encanta una frase que vi hace una entrevista y no existe, o sea, no vas a conectar tú con una persona que se crea un superhéroe, porque alguien perfecto no va a conectar con alguien que se crea perfecto, va a tener también defectos. Y todos somos personas normales. Elon Musk también es una persona normal, simplemente con más ambición y con más sueños. Y no es un superhéroe, es una persona normal, fue una persona normal que ha ido construyendo ese éxito a base de fracaso y fracaso. Sí, sin duda. De hecho, se le cayeron los 3 primeros cohetes y hoy vaya, es el momento de hacer historia, pero ya lo lleva haciendo todos estos años. Entonces, ahora mismo la empresa aeroespacial número 1. Entonces, con este consejo porque eso, este vídeo no se va a subir, pero estamos a menos de una hora del lanzamiento histórico de la Crew Dragon 2. Entonces, así como por mi parte científico-tecnológica, ¿no? De científico-técnica por Quantum Society, pues tengo que decir que vamos a ver eso ahora. Espero que la veas tú también, José. Sí, yo voy a estar pendiente también, pegado a la pantalla. Encantado de haber tenido esta conversación. Eso, espero que haya molado a la gente. Poned comentarios. Vamos a tratar realmente, pues eso, por nuestra parte también con
con divulgadores, pues eso, científicos, con algunos empresarios y tal, y en el canal de José, pues vais a tener cosas análogas, y así que nada, seguidlo, seguidnos, like, suscribiros y a soñar, chavales. Exactamente, a soñar en grande. Un saludo. Nos vemos. Qué guay, tío. Guay, ¿no? Y aquí están las tomas falsas prometidas. En YouTube se ve mucho mejor, pero seguro que os gusta. Yo lo quiero comentar, porque me parece es la clave. O sea, tú estás haciendo eso porque tú querías, Exacto. nadie, no por alegrar a nadie de hostia, a ver si mi hijo hace un Instagram de no sé qué. Ni yo Porque estoy me salió, haciendo tal. tío, me salió, ya está. Claro, y a mí igual. O sea, yo creo que eso es un poco, sin duda, lo más tangencial que, o sea, lo más intercambiable que tenemos. Sí. Yo no lo conozco como científico, digamos, en materia, pero Sí, sí sí. cómo ve la ciencia y cómo ve la vida. Y eso es lo que marca la diferencia, porque aprender puede aprender cualquiera, pero otra cosa es entender. Exacto. Esa es la frase. Pero en YouTube también se puede poner esto al doble de velocidad, o sea. Sí, ya, pero ya sabes que eso no lo hacen todos. Yo me lo he apuntado y lo estoy haciendo. De hecho, con clases de estas que se graban, a veces me las veo al 1.5. Yo siempre, yo siempre. Y es la polla, loco, porque luego escucho al tío y ahora sí. Es que ya te acostumbras a vivir la vida al doble de velocidad, que luego ya la vida normal te parece lento. Claro, por eso es bueno también ir mezclando de vez en cuando, porque si no, dices,